para estudiar y meditar. Así terminamos la lección de esta semana para el día viernes 5 de julio. Te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no te has suscrito, para que puedas recibir diariamente un material de estudio de la palabra de Dios. Ahora te invito a leer el capítulo 10 del libro El deseado de todas las gentes, de la escritora Elena White, titulado La voz que clamaba en el desierto, en las páginas 75 al 86. Y el capítulo 17 del libro Los Hechos de los Apóstoles, de la misma autora, titulado Heraldos del Evangelio, páginas 125 a la 132. Qué fascinante es el hecho de que el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 sea paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos 1:15. El mensaje del primer ángel trae el evangelio eterno al mundo en los últimos días, en preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos tres elementos, como ilustra la siguiente tabla. Marcos 1 muestra el tiempo se ha cumplido, tal como lo profetizó Daniel capítulo 9. ¿Cuál es su categoría? Profecía de tiempo. ¿Qué dice Apocalipsis 14? La hora de su juicio ha llegado. Y también lo confirma Daniel 7, versículo 8. En Marcos 1, Jesús dijo: el reino se acerca. En su categoría se encuentra la promesa de pacto. En Apocalipsis 14 dice: el evangelio eterno. En Marcos capítulo 1, Jesús dijo: arrepiéntanse y crean. En su categoría se encuentra el llamado al discipulado. En Apocalipsis 14 dice: teman, glorifiquen y adoren a Dios. El mensaje del primer ángel anuncia el comienzo del juicio previo al regreso de Cristo predicho en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Este comenzó en el año de 1844. El juicio trae el reino de Dios a su pueblo perseguido, como también lo muestra Daniel 7:22. La exhortación del primer ángel a reverenciar, glorificar y adorar a Dios es el llamado al discipulado dirigido al mundo en los últimos días, mientras los poderes bestiales de Apocalipsis 13 presentan a un Dios falso a quien reverenciar, glorificar y adorar. Así como el mensaje de Jesús en Marcos 1 está íntimamente ligado en las profecías de Daniel en el inicio de la proclamación del Evangelio, el mensaje del primer ángel también está estrechamente ligado a Daniel al final de la historia de la tierra. Ahora hay algunas preguntas en las cuales podemos dialogar. Compara y contrasta a Juan el Bautista y a Jesús en Marcos 1, versículos del 1 al 13. ¿Qué lecciones especiales podemos aprender de la manera en que son presentados? En Marcos 1, del 1 al 13, se presentan tanto a Juan el Bautista como a Jesús, y sus diferencias son notables. Número 1. Juan el Bautista, su ministerio. Juan es un profeta que prepara el camino para la venida del Mesías. Anuncia el arrepentimiento y bautiza con agua como símbolo de la purificación. ¿Cuál es su mensaje? Su enfoque está en la penitencia y la transformación de corazones. ¿Cuál es su identidad? Juan no se considera digno de desatar las sandalias de Jesús. ¿Cuál es su bautismo? Bautiza a las personas en el río Jordán como un acto de preparación. Número 2. Encontramos a Jesús. ¿Cuál es su identidad? Es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. ¿Cuál es su bautismo? Jesús también se somete al bautismo de Juan, aunque no necesita purificación. Su bautismo es un ejemplo para nosotros y marca el inicio de su ministerio público.
El Espíritu Santo. Jesús bautiza con el Espíritu Santo, como dice Marcos 1:8. Su obra va más allá del agua y transforma vidas desde adentro. Sus tentaciones. Jesús enfrenta tentaciones en el desierto, demostrando su humildad y resistencia al mal. Marcos 1:12-13. Aunque Jesús fue tentado, dice la Biblia, que fue sin pecado. No cedió a la tentación. ¿Cuáles son las lecciones especiales que podemos encontrar? Humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se somete al bautismo y muestra humildad. Su preparación. Juan nos enseña la importancia de preparar nuestros corazones para recibir a Cristo. El Espíritu Santo. Jesús nos muestra que el Espíritu Santo es esencial para nuestra vida cristiana. Y la resistencia al mal. Las tentaciones de Jesús nos inspiran a resistir las pruebas y permanecer fieles a Dios. En resumen, Juan prepara el camino, mientras que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora, considera el significado del bautismo. Te invito a leer Romanos 6:1-4 y San Juan 3:1-8 y compáralos con el bautismo de Jesús en Marcos 1:9 al 13. Ahora responde la pregunta: ¿qué paralelos y contrastes adviertes? ¿Cómo te ayuda esto a comprender más plenamente el significado del bautismo? Bueno, en primer lugar, el bautismo es un acto simbólico que representa la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo. Veamos los paralelos y contrastes entre ambos pasajes. Número 1. Romanos 6 del 1-4 nos muestra la muerte y la resurrección. Así como Jesús murió y resucitó, nuestro bautismo simboliza nuestra unión con su muerte y su resurrección. Número 2. Sumergidos en Cristo. Al ser bautizados, somos sepultados con Cristo y comenzamos una nueva vida en Él. Y número 3. Renuncia al pecado. El bautismo representa dejar atrás el viejo hombre de pecado. Punto número 2. Juan, según el capítulo 3 del 1-8, nos muestra, en primer lugar, nacer de nuevo. Jesús habla de nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. El bautismo es un nuevo nacimiento espiritual. Aspecto número 2, Juan nos muestra la regeneración. En el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente durante el bautismo. Aspecto número 3 que nos presenta Juan es la vida en el Espíritu. El agua y el Espíritu son esenciales para entrar en el reino de Dios. Ahora, en el punto número 3, según Marcos 1, versículo 9 al 13, el primer aspecto nos muestra el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él. Y Dios declaró: tú eres mi Hijo amado, según Marcos 1, 9 al 11. Segundo aspecto que muestra Marcos, la confirmación divina. El bautismo de Jesús fue un momento de aprobación y revelación de su identidad divina. El tercer aspecto que nos muestra Marcos es el ejemplo para nosotros. Jesús, siendo sin pecado, se sometió al bautismo. Nos enseña obediencia y humildad. En resumen, el bautismo simboliza la muerte al pecado, la nueva vida en Cristo y la obra del Espíritu Santo. Al comprender estos paralelos, apreciamos más profundamente su significado y seguimos el ejemplo de Jesús. Por último, compara y contrasta el Evangelio según Jesús en Marcos 1, versículos 14 y 15, y el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Cómo te ayuda la comprensión de estos mensajes a percibir mejor tu misión para hoy? En Marcos 1, 14 y 15, Jesús principia su ministerio proclamando
el Evangelio del reino de Dios. Su mensaje es claro: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí, arrepentimiento y fe son los requisitos para entrar en el reino. Por otro lado, en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, el primer ángel anuncia un mensaje eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es su mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es su invitación? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje llama a la adoración y a reverenciar a Dios como creador y juez. La comprensión de estos mensajes me ayuda a percibir mi misión para el día de hoy. Número 1. Anunciar el Evangelio. Como Jesús, debo proclamar las buenas noticias del reino y la necesidad de arrepentimiento. Número 2. Adorar y temer a Dios. Al igual que el ángel, la misión es invitar a otros a reconocer la soberanía divina y a rendirle gloria. En resumen, mi misión es llevar el mensaje de salvación, llamando al arrepentimiento y a la fe, mientras adoro al Creador y testifico de su juicio y de su amor. Que Dios nos ayude al finalizar esta semana y que podamos tener la bendición de Dios para iniciar una nueva semana y un nuevo estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.